Noticias. En estos días se ha estado hablando mucho sobre esta consulta ciudadana para juzgar a expresidentes, pero bueno, yo quiero plantear que los derechos no están a consulta, así como no se puede hacer una consulta para ciertas poblaciones, para poblaciones LGBT o etcétera, etcétera, tampoco se podría hacer una consulta para castigar a expresidentes porque se violarían los derechos ya sea de los expresidentes o de las personas que no pueden tener acceso a la justicia porque se ha votado en un sentido o en el contrario. ¿Realmente usted, su equipo jurídico, legisladores, le han hablado sobre la posibilidad de hacer esta consulta? Porque sería a todas luces ilegal y sería muy fácilmente echada abajo con amparos. ¿Usted ha hablado realmente con alguien sobre la posibilidad de hacer estas consultas? ¿Tiene, digamos, el visto bueno de su equipo de abogados? Esa es la primera pregunta. Sí, y además es de sentido común, que suele ser el menos común de los sentidos, es juicio práctico. Si los ciudadanos deciden que se inicie un proceso en contra de los expresidentes, la autoridad tendría que cumplir con ese mandato. No, y entonces, es que, perdón que le interrumpa, pero es que entonces se estarán violando derechos de terceros. En cualquiera de los dos escenarios, cualquiera de los dos resultados de esta consulta, se estarán violando derechos y los derechos no se pueden poner a consulta. Ese es mi argumento, es el argumento que hacen muchas personas en este caso y en otros, como cuando usted ha dicho que el aborto se someta a votación, a consulta también. Es que eso es algo, es un principio del derecho que es universal, pues no se puede poner a consulta algo que afecte los derechos de terceros o de un grupo en particular. Lo que creo yo que está por encima de cualquier criterio, pues es el mandato de los ciudadanos. El poder… Okay, permítame plantearlo en escenario. Imaginemos que la mayoría de la población vota por no hacer algo contra expresidentes y el día siguiente… quedan libres los derechos. Por eso, imaginemos que al día siguiente alguien tiene una denuncia con pruebas irrefutables de que Felipe Calderón o Enrique Peña Nieto cometió algo. Entonces, ¿para qué hicimos la consulta? Quedan a salvo pues entonces, los derechos. Sí, pero en este caso la consulta no es sería ociosa. Nada más jurídico. Esto es un asunto político. Básicamente, o sea, sí, jurídicamente cualquier ciudadano hoy sí tiene el derecho de denunciar. Sí, lo entiendo. ¿Sí? Entonces, aquí es el papel del Ejecutivo, del Gobierno. Yo establecí, desde que tomé posición, ¿sí?, en mi discurso, de que habían dos posibilidades: presentar denuncias a los expresidentes, porque tendríamos que hacerlo así, no pensar como siempre en los chivos expiatorios, sino juzgar a los de arriba, o poner un punto final, iniciar una etapa nueva. Yo dije que era partidario de lo segundo. ¿Y entonces esa consulta? Que esa era mi postura, pero que si los ciudadanos exigían que se procediera y se llevaba a cabo una consulta, nosotros íbamos a actuar cumpliendo con el mandato de
los ciudadanos. En ese sentido, ¿no sería más fácil plantear la consulta como una especie de amnistía política a lo cometido en el pasado, como se ha hecho en otros países? Los ciudadanos son libres. Si quieren que se juzgue o que se inicien los procesos, porque como tú dices, ellos, los acusados, tienen sus derechos y son los tribunales los que van a decidir. Si los ciudadanos quieren que se inicien procesos judiciales en contra de los expresidentes, reúnen firmas de conformidad con el artículo 35 de la Constitución y se lleva a cabo una consulta. Es más, yo he expresado que yo votaría en contra, porque yo no quiero que nos empantanemos, ¿sí?, en estos asuntos. Okay. Pero ese es el mecanismo, eso es lo que estoy planteando. Ahora, si yo promuevo la consulta, es distinto. ¿Sí? Eso no es lo que estamos planteando. Yo voy a promover, y eso voy a buscar la forma en el marco de la legalidad. Ahí sí puedo hacer un llamado a quienes simpatizan con nuestra causa a que reúnan las firmas para la revocación del mandato. Eso sí quiero que se lleve a cabo y que se cumpla con la Constitución y se reúnan las firmas y haya la consulta para que la gente decida si quieren que yo continúe en la presidencia o que yo renuncie. Okay.